Biblia al libro de Génesis, en el capítulo 24, en el versículo 67, por favor. Sígame ahí con su vista, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente. Ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Hagamos una oración. Padre, venimos ante ti agradecidos por cada una de tus bendiciones que nos has dado hasta aquí. Te rogamos tu gracia para que esta palabra, esta enseñanza, este mensaje, Señor, nos sea de bendición. En Cristo Jesús. Amén. Estoy en la serie La Familia. Esta es la tercera enseñanza. El nombre de esta conferencia se llama Esposo y Esposa de acuerdo a Dios. Esposo y esposa de acuerdo a Dios. Le voy a decir una gran verdad. El matrimonio de acuerdo al diseño de Dios, en lo que Él determinó en su comportamiento, tiene sus preceptos. Y es indispensable conocerlos y ponerlos por obra, por parte de cada cónyuge, para su buen funcionamiento. Entonces, lo que hoy vamos a escuchar a través de esta conferencia es cómo es el comportamiento de un esposo y cómo es el comportamiento de una esposa cristianos. Le he dicho, quizás es la tercera vez que se lo digo en esta serie, que estoy haciendo énfasis en que estas características, rasgos, tanto de la familia, de los que se van a casar, etcétera, etcétera, y ahora de los esposos, es de acuerdo al modelo de Dios, porque hoy en día existen muchos modelos. Entonces, por eso estoy haciendo estas enseñanzas así, todo de acuerdo a Dios. Ahora, por favor, vayamos juntos a Ruth capítulo 2, vamos a leer los versículos 4 al 9, versículos 12 y después 14 al 18. Ruth 2, 4 al 9, verso 12, 14 al 18. En estos textos, aquí vamos a encontrar todas las características de cómo es un esposo y una esposa según Dios. Leo aquí la versión Nueva Biblia Viva. Versículo 4 dice: Boaz llegó a la ciudad mientras ella estaba allí. Después de cambiar saludos con los segadores, versículo 5, preguntó al capataz: ¿quién es esa muchacha que está allí? El capataz le dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí. Versículo 7, me pidió permiso esta mañana para recoger las gavillas que se les caían a los segadores y he estado recogiéndolas desde entonces, salvo unos pocos minutos que estuvo descansando a la sombra. Verso 8, Boaz se dirigió a ella y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí para espigar, no vayas a otros campos. Verso 9, sigue detrás de mis segadoras, yo les he dicho a los hombres que no te molesten, y cuando tengas sed, bebe del agua que sacan los criados. Versículo 12, que el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te bendiga por ello. Versículo 14, a la hora de la comida, Boaz la llamó: ven y come con nosotros. Ella se sentó con los segadores y él le sirvió comida más de la que podía comer. Verso 15, y cuando volvió el trabajo nuevamente, Boaz le dijo a sus hombres que le dejaran espigar entre las gavillas sin prohibírselo. Siguiente versículo, y que dejaran caer espigas con el propósito de que ella las recogiera y no las reprendieran. Verso 17, ella trabajó allí todo el día y en la tarde, después de desgranar la cebada que había espigado, la midió y eran como 24 kilos. Verso 18, se los llevó a la ciudad y se los dio a su suegra, juntamente con la comida que había sobrado. En estos versículos que le leí, aquí están prácticamente todas las actividades, todo el comportamiento, todo el quehacer de un esposo que es cristiano y de una esposa que es cristiana. Lo vamos a ir desgranando poco a poco y usted va a ir identificando cómo los preceptos que Dios da al varón, cómo los preceptos que da a la mujer, aquí están en este testimonio, en estos textos que hablan de Boaz y de Ruth, que aquí todavía no se habían casado. Entonces ahí pongan mucha atención los solteros y las solteras.
Boaz se casa después con Ruth, pero aquí Ruth, por decirlo de alguna manera, era alguien que había ido a recoger cebada de lo que se cayera, de lo que estaban recogiendo los empleados de Boaz, pero desde aquí ya es notorio, tanto en Boaz como en Ruth, el carácter de Cristo en cada uno de ellos. Entonces, continuando, el comportamiento de un esposo o de una esposa, cristiano o cristiana, por los preceptos que Dios estableció para ellos, son los siguientes. El varón, el hombre, busca siempre lo mejor para ella. La cuida, la guía, le da buen trato, le dedica tiempo, provee de manera generosa todo lo que necesita, le da reconocimientos, le es fiel, es paciente con ella, es muy comprensivo con su esposa, perdona incondicionalmente todas sus faltas, por mencionarle algunas de las muchas, algunos de los muchos preceptos que Dios dio al hombre. Ella, ¿quién es ella? La esposa cristiana. Ella es respetuosa, ella es sometida, es hacendosa, está dispuesta a ayudar, es amable, es generosa, es paciente, por hablarle de algunos rasgos de los más esenciales de lo que es una esposa y un esposo cristiano. Ahora, en los versículos, en el capítulo 2, en los versículos 5, 6, 8 y 9, repito, en Ruth 2, versículos 5, 6, 8 y 9, ahí se describen muchos preceptos de Dios que están poniendo por obra tanto Boaz como Ruth. Por ejemplo, Boaz como esposo, que repito, aquí todavía no era su esposo, lo fue después. Pero Boaz como esposo, ¿qué estaba haciendo con Ruth cuando a ella le dijo ahí, en el versículo 8 de Ruth 2, cuando le dijo, Boaz se dirigió y le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí para no espigar, no vayas a otros campos? ¿Qué función estaba desempeñando Boaz como esposo aquí en el verso 9 cuando le dijo, sigue detrás de mis segadoras? Yo les he dicho a los hombres que no te molesten, y cuando tengas sed, bebe del agua que sacan los criados. ¿Qué estaba haciendo Boaz aquí? Vaya conmigo a 1 Corintios 11:3, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice este verso, pero hay algo que quiero que sepan, dice el apóstol. La cabeza de todo hombre es Cristo. Y después dice, la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. La palabra cabeza del vocablo griego kefale con K, aquí significa autoridad o dirección. Autoridad o dirección, o el que da el itinerario, o el que da el rumbo, o el que da el consejo u la orientación. ¿Qué estaba haciendo Boaz con Ruth en los versos 8 y 9? ¿Qué estaba haciendo? Dándole rumbo, dándole dirección, dándole el itinerario, lo que su señora tenía que hacer. Esposos, los casados, eso es lo que tenemos que hacer con nuestras esposas. Nosotros somos los que dirigimos, nosotros somos los que decimos cómo se hace todo. Ojo con lo que voy a decir ahorita, no es que lo tienen que hacer, no, así no es. Es dar instrucciones confiando en que su esposa, como es cristiana, lo va a hacer sin ningún problema. Desde luego, lo que el esposo pide, como lo que estaba pidiendo aquí Boaz a Ruth, todas son cosas o actividades o acciones justas, que no se sale de la injusticia. O sí, lo que le decía Boaz a Ruth, ¿era algo injusto? ¿Era algo bueno? ¿Era algo de provecho? Sí, ¿verdad? Bueno, este es el trabajo del esposo. Yo te pregunto, soltero que estás aquí y que me imagino te quieres casar, esto que te estoy enseñando a través del comportamiento de Boaz y que te estoy mostrando con 1 Corintios 11:3, ¿tú ya lo dominas? ¿Ya estás empapadito? ¿Todavía no? Si te vas a casar necesitas esto, porque suele suceder que se casan y resulta que el que era novio ayer y hoy ya es esposo, por decirlo así, ¿verdad?
Vamos a manejarlo así para darme a entender mejor. Te casas un sábado, pero resulta que viernes todavía eras novio. ¿Me doy a entender? Y el sábado ya contraes matrimonio o te unes en matrimonio. Y resulta que tu vida matrimonial inicia y tú sin saber orientar, tú sin saber dar itinerarios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, desde ahorita soltero ya debes aprender. No eres jefe, no eres gerente, no eres el director, no. Simplemente alguien que va a dar instrucciones, para dar dirección, para dar consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Espero haberme dado a entender. Y los que ya somos casados, esto lo debemos hacer. No levantes tu mano, pero solo es para hacerte reflexionar. Tú que eres casado, ¿esto lo haces? No me respondas. Si no lo haces, toma nota, necesitas hacerlo. Tú eres la cabeza. Un esposo cristiano, pues, como lo dije anteriormente, de esta manera dirige a su esposa, así como lo dirigió Boaz a Ruth. ¿Y cómo lo hizo Boaz con Ruth? Pues lo hizo de manera respetuosa, de manera considerada, amable. De esa manera es como el esposo da consejo, da instrucción, da orientación a su señora. ¿Por qué? Porque así es como lo estableció el Señor. Entonces, repito, esposo, futuro esposo, necesitas irte llenando de estos rasgos. Desde luego, si eres cristiano, lo vas a poder hacer, porque esto no lo haces, es decir, este es un conocimiento, esta es una instrucción. No es decir, así es. Aquí está la instrucción, Dios nos la está dando. Pero quien realmente lo hace en nosotros para manifestarlo como debe hacerse se llama Espíritu Santo. Entonces, por ahí empieza, tú que ya eres casado y no lo haces, llénate tu corazón de esto. Sigue la instrucción de Dios y el Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Para qué? Para que cuando orientes, asesores, aconsejes a tu esposita, lo hagas así, con respeto, con consideración, con amabilidad, con paciencia, con prudencia, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las funciones sobresalientes de un esposo son estas. Dentro de las funciones de un esposo que sobresalen, por decir así, del matrimonio, es esta, que debes trabajar mucho. ¿Para qué? Para que funcione bien tu matrimonio, tú que te vas a casar, y si ya eres casado y no está funcionando, o no está caminando bien, es porque esta función que te voy a decir ahorita, no la estás haciendo bien. ¿Cuál? La de ser un esposo comprensivo. Leamos, ahí está en Primera de Pedro 3:7, Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7, leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice aquí el escritor, el Espíritu Santo a través de Pedro, dice, en cuanto a ustedes esposos, dice esta versión, sean comprensivos con sus esposas. Trate cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y comparte junto con ustedes la herencia de la vida eterna. Al hacer esto, nada estorbará sus oraciones. ¿Qué es lo que debes desarrollar, esposo, futuros esposos? Lo que su servidor de años viene desarrollando en su función de marido es ser un marido comprensivo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque las mujeres, cuando ya son nuestras esposas, o a veces hasta antes de ser esposas, ellas son más emocionales y más sentimentales que nadie. ¿Te has dado cuenta? La mujer es muy emocional, la mujer es muy sentimental, pero la mujer también es más aprensiva. ¿Te has dado cuenta? ¿Sí entiendes la palabra aprensiva, verdad? O preocupona, pues. Así es la mujer, pero ese es su carácter. Pero también la mujer es muy intuitiva. ¿Muy qué dijo? Intuitiva. ¿Sí sabe lo que es eso, verdad? Dice, ay, ¿qué se me hace que esta parejita? ¿Qué se me hace que este hombre? ¿Qué se me hace? La mayoría de las veces la riegan, de una vez, para que te vayas capacitando tú que te vas a casar. Cuando a mí una mujer me dice, ay, es que yo creo, le digo, bueno, eso es lo que tú dices, pero estás conjeturando. Ahí es donde entras tú, varón, ahí es donde entro yo.
para meterlas al orden, para que no se metan en problemas nuestras esposas. Yo les digo, bueno, es que estás conjeturando, tú estás diciendo, pero no estás segura, ¿verdad? Y me quedan viendo, no, esa es otra de las debilidades de las mujeres, son muy intuitivas. Todo ahí, por eso le estoy diciendo, una función o un trabajo particular del esposo es que debe ser comprensivo, para que no nos aceleremos, pues. Oye, otra vez con esas cosas, ya te he dicho, pues, que no hables por hablar. No, 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 no. Está eso en ellas. A veces sí le atinan, ¿eh? A veces sí le atinan, pero generalmente no. De todas maneras, te estoy diciendo todo esto, varón, porque si no lo sabes y ya estás casado, necesitas hacerlo. Otra de las características particulares de una mujer en general es que hablan mucho. ¿Ya te diste cuenta? ¿Tú que eres casado? Estás en tu casa, llegas a comer a una familia, estás en un restaurante y tu esposa, guau, 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 guau. Y tú dices, bueno, ¿y a qué horas hablo yo? Yo a veces hasta les digo, de broma les digo, oye, ¿tú por qué no hablas? Oye, estás hablando mucho, les digo a los que no hablan, porque están hablando mucho las mujeres. Le digo, oye, ya cállate, mano, y hasta se ríen porque no están hablando nada. Pero la mujer habla mucho. Entonces, eso lo debes saber, varón. Porque hay varones que me han dicho, no, fíjese, pastor, el otro día me invitaron a comer a una casa. No, hombre, la mamá, las hijas, hablan, no, yo estaba yo hasta aquí. Dije, yo con ninguna de ellas me caso, no la soporto. Le dije, pues así va a ser tu esposa. O sea, no ellas, pero la que sea. Ellas tienen ese rasgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, esposos? Ser ¿qué? Comprensivos. Porque si no, vamos a generar muchos problemas en el matrimonio, y para eso no es el matrimonio. Entonces, de lo que vengo enseñando hasta aquí, esposo cristiano, dentro de estas funciones se van desarrollando otras. Tú debes discernir las diversas reacciones de tu esposa debido a su temperamento. Ahí necesitas trabajar mucho. ¿Para qué? Para que como esposo, como lo vengo enseñando, seas tolerante, seas paciente, seas prudente. Por consecuencia, muchas de las reacciones que tenga ella hacia ti, tú las aprendas a manejar. Y de esta manera no tengan dificultades en su relación matrimonial por como ella es. Repito, nuestras esposas así son, así vienen de fábrica. O sea, no hay modo de decir, oiga, no habrá un cirujano que me la arregle. No hay, no se puede. Así son y así serán. Entonces, nuestro trabajo, pues, como le vengo diciendo, es que así como lo hizo vos, que dio instrucciones, exactamente así tenemos que ser nosotros, para enriquecerte más esta parte de tu trabajo, donde te debes capacitar. Porque repito, Dios así es como nos quiere a los esposos. Efesios capítulo 5, verso 29, te doy aquí este texto, para darte todavía más instrucción bíblica y que tú medites en estos textos, esposo, futuro marido, y tú estés más capacitado cuando ya estés casado, o los que estamos casados, para trabajar con esto y ser esposos de acuerdo al modelo de Dios. Dice ahí Efesios 5:29, leo la Reina Valera 60, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, es decir, a su cuerpo, sino que la sustenta y ¿qué más? Y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es decir, así como Cristo cuida a la iglesia, los esposos debemos cuidar a quienes, a nuestras esposas. La palabra sustentar está por demás definírselas, pues es el que provee las cosas materiales. Pero la palabra cuida es así. Esa palabra, sustentar es dar todo lo material, pero también todo lo que te vengo hablando ya de vos. Pero la palabra cuida sí. ¿Por qué? Porque la palabra cuida quiere decir, en nuestro idioma, traducido de un vocablo griego, alentar con tierno cuidado. Eso quiere decir cuida. Alentar con tierno cuidado.
de lo que te vengo enseñando. ¿Para qué? Para que tu matrimonio, que tú ya estás casado, que te vas a casar, funcione de acuerdo al modelo que Dios diseñó. ¿Qué hizo Booz? Bien sencillo. Dirigió a Ruth, la cuidó, porque dice en el versículo 9, dice en la parte B de Ruth 2, la parte B del verso 9 dice: yo les he dicho a los hombres que no te molesten, y después cuando tengas sed bebe del agua que sacan los criados. ¿Por qué le dijo a sus empleados Booz que no molestaran a Ruth? Porque Ruth no era judía, era moabita. Y los judíos a tal fecha no pueden ver a los extranjeros. Si tú y yo vamos a un paseíto a Jerusalén y nos encontramos a judíos, nos linchan. Yo sé lo que te digo. Salvo excepciones, que andes de turista y con grupos, te escapas. Pero si andas solo, cuidado. Son muy celosos. Entonces, de toda la vida, el judío le ha dicho esto al gentil. Gentil es de cualquier país, Gentil puede ser un chino, un romano, uno de Grecia, uno del país que tú quieras. Ese es un gentil. ¿Sabes cómo le dicen los judíos a los gentiles? Les dicen perros. Así. Entonces, ¿qué dijo Booz? Le dije a mis criados que no te molesten. ¿Qué estaba haciendo Booz con Ruth? La estaba cuidando. Y después le dijo: si tienes sed, ve ahí a las vasijas donde mis empleados ya pusieron agua. No le dijo a Ruth: si tienes sed, vete por un garrafón de 20 litros, ahí como a 20 metros, ahí está la tiendita, hombre. Ahí te dejo 40 pesos para que compres el garrafón. No la hizo transportar el agua. Le dijo: no, ahí donde ya lo pusieron mis criados, ahí debes, si tienes sed, adelante, hazlo. Pero ¿qué más hizo Booz con Ruth? Ahí lo dice, los versículos 14 al 16. 14 al 16 de Ruth 2. ¿Qué hizo? Dice: a la hora de la comida, ¿qué hizo Booz? La llamó. ¿Y qué le dijo? Ven y come con nosotros. Ella se sentó con los segadores, y después, ¿qué hizo Booz? Dice: y él le sirvió comida más de lo que podía comer. ¿De qué estamos hablando aquí? De que el esposo provee, de que el esposo es el que suple para que haya alimentos en su casa. ¿Y cómo suplió Booz la comida de Ruth? Generoso. Dice que le dio de más. Y dice en el versículo 15 que cuando volvió al trabajo nuevamente, Booz le dijo a sus hombres que le dejaran espigar o recoger entre las gavillas, o sea, donde estaba la cebada, sin prohibírselo, y que dejaran caer espigas, ya las que ya estaban cortadas, o los manojitos de cebada, con el propósito de que ella la recogiera y no la reprendieran. ¿Qué está mostrando Booz aquí hacia Ruth? Generosidad. Generosidad. Eso, mujer soltera, tienes que checarlo antes que le des el sí a un hombre con el que te vas a casar. ¿Me estás escuchando, mujer soltera? Te lo vuelvo a decir. Tienes que examinar muy bien ese hombre con el que te vas a casar. Si a sus papás, generalmente un soltero vive con sus papás, ¿no? Generalmente, ¿no? Hoy en día, pues tristemente por el estilo de vida de este mundo, hay muchas madres solteras. Bueno, de todas maneras, tú tienes que checar que el que va a ser tu esposo sea generoso. ¿Con quién? ¿Con sus padres o con su mamá? ¿Me estoy explicando? Pero si ves que no te compra ni una paleta porque vas a tirar el palito, no, con ese no te quiere disparar ni un helado de 5 pesos, no, pues no. Toda esta enseñanza es práctica para que sacarle más provecho, instruirte mejor, que nos quede bien claro cómo debe ser esto. Y quienes ya estamos casados, si no estamos siendo generosos, cuando digo generosos, es lo más que puedas darle del salario que tienes, hasta donde puedas, lo más que puedas, porque yo sé,
El esposo no solamente provee la comida, paga la renta, paga el médico, los medicamentos, lo que se viste, lo que calza, no sé, muchas cosas. Entonces, hasta donde se puede, ahí debemos proveer para nuestras esposas. Desde que yo estoy casado con mi señora, así ha sido. Es decir, todo el cheque, primero son diezmos y luego se subdivide en alimentos, renta, si tiene que ir con médicos, medicamentos, así se subdivide el salario. Su servidor a veces se queda sin nada en la bolsa, pero yo cubro las necesidades, o no cubro las necesidades, sino lo que Dios me dice que yo debo cubrir. ¿Por qué? Porque yo estoy en el modelo de matrimonio ¿de quién? De Dios, no del mundo. El del mundo es, oye, tú tienes que trabajar, tú pagas la renta y yo la comida, dice el hombre, o al revés. Así no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el hombre paga todo. Ya si quieres tus, no sé, comodidades, no sé, tu esposa quiere trabajar, tu esposa lo quiere dar, pues órale. Pero lo esencial le corresponde al esposo. Repito, ese es el modelo de Dios, no lo inventé. Y lo llevo un texto contundente, 1 Corintios 7:33. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 33. Leo la versión Reina Valera 60. Aquí el apóstol Pablo está dando instrucciones para los que se quieran casar. Y dice el verso 33, pero el casado tiene que cuidado, ¿de qué? De las cosas, ¿de dónde? Del mundo, de cómo qué, agradar a su mujer. Esa palabra cuidado, de un vocablo griego, quiere decir interés, preocupación o esmero. Eso quiere decir cuidado. Interés, preocupación y esmero. Preocupación no quiere decir que el marido está diciendo, que comiéndose las uñas, ay, ¿cómo le voy a hacer? No. Aquí no es esa definición de preocupación, no. Aquí preocupación es que yo estoy poniendo mi mirada, poniendo todo lo que es mío para bendecir a mi esposa. Eso quiere decir aquí preocupación. No habla de estrés, no habla de angustia, no. Habla de otra cosa. Y dice aquí el apóstol Pablo en el verso 33 que el esposo, me perdí donde, aquí estás, que el esposo dice, tiene cuidado o interés de las cosas de qué, del mundo. Aquí la palabra mundo es de todas las cosas, asuntos, actividades de la vida matrimonial. Mundo, ¿qué? De todas las cosas, asuntos, actividades de la vida matrimonial, de todas. Y enseguida dice aquí el verso 33 de cómo agradar a su mujer. Aquí la palabra agradar quiere decir satisfacer o complacer. Satisfacer o complacer. Muchos matrimonios cristianos, me da tristeza y pena decirlo, pero lo tengo que decir. Muchos matrimonios están mal porque el esposo no le provee las cosas de esta vida a su señora, y eso es bien vergonzoso. Y por eso los matrimonios están mal. Ahí anda ella enojada, no le quiere hablar. Él dice, es que, no, hombre, no tiene llenadera, mi mujer se queja. Porque no está en el modelo de Dios. Si tú eres cristiano, eres casado y no estás haciendo esto, es tu voluntad, pero yo te animo que lo más pronto posible te pongas a cuentas con Dios y le digas, Señor, ayúdame porque creo que no estoy honrándote a ti. Todo esto que te estoy enseñando, todo esposo que lo hace, ¿a quién crees que es el primero que le da gloria? ¿A quién crees que es el primero que le da honra? Tu esposo, como yo esposo, futuros maridos, al casarnos tenemos que buscar darle gloria a Dios. No veamos el matrimonio como, ay, ya voy a tener mi esposa, ay, ya, quien me cocine, quien me lave, con quién voy a estar, ya no voy a estar a solas. No, estás mal, así no es. Si nos vamos a casar es porque es para darle gloria a Dios. No agasajar nuestra naturaleza caída, no, para eso no es. Pero en fin, te estoy dando textos contundentes de lo que debe hacer, lo que debe poner en práctica un marido. Entonces, como te dije anteriormente, el esposo se encarga de pagar renta,
de cubrir todos los gastos básicos de alimentos, muebles, en fin, todo lo que incluye eso, más la parte afectiva. ¿Más qué? La parte afectiva. Porque qué triste, ¿no? Al final se los voy a decir, que supuestamente se casan muy enamorados y conforme pasan los días, meses, años, se va abajo, 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 hasta que ya no hay nada de aquello que, ay, mi vida, ay, mi amor. Yo les digo, pues son cristianos, son cristianas. No, un matrimonio cristiano se casan amándose, se casan enamoradísimos y esa intensidad tiene que subir, no tiene que ir para abajo. ¿Por qué están mal muchos matrimonios? Porque muchos ni siquiera conocen el modelo, Muchos ni siquiera conocen el modelo de un matrimonio cristiano o de un esposo o esposa según Dios. Y otros lo han oído, pero nada más lo han oído. Entonces yo les animo, por favor, a los esposos de esta congregación a tomar nota. Y como te lo enseñé el domingo, esposos, los que no estén haciendo esto que ya enseñé hasta aquí, es porque no se han arrepentido. Vean hasta dónde entra el arrepentimiento. ¿Se acuerda que es arrepentimiento, verdad? Cambio de manera de pensar. Cambia tu manera de pensar, esposo, para que cambie tu manera de actuar. Si no, no vas a poner por obra esto. Pero en fin, continúo ahora con las esposas. A una esposa cristiana o a una esposa de acuerdo al modelo de Dios para el matrimonio, ella debe tener este comportamiento, porque esto lo dice Dios. Te leo Efesios capítulo 5, versos 22 al 24. Efesios 5, versículos 22 al versículo 24. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice esta versión: las mujeres deben, ¿ya ven?, someterse a sus esposos, al igual que se someten al Señor. Me detengo para enseñarte un principio, esposa o futura esposa. ¿Cuándo tú te vas a someter a tu marido? Ahí léelo, por favor. O si está aquí en la pantalla, léelo. ¿Cuándo te vas a someter a tu marido? Aquellas que no se someten. ¿Cuándo? No. Ahí está el texto. Lo estoy diciendo esto porque es muy necesario. Tú eres cristiana, ya estás casada, necesitas esto, ponerlo por obra. ¿Te quieres casar? ¿Eres cristiana? Esto necesitas ponerlo por obra. Vuelvo a leer Efesios 5:22. Las mujeres, dice, deben someterse a sus esposos. Aquí viene la pregunta que no me respondiste. Al igual que se someten, ¿a quién? Al Señor. Este es el principio. Toda esposa que se dice cristiana y no se somete a Dios, no se somete a su marido. ¿Lo captaron? Futura esposa, ¿eres cristiana? Te tienes que someter al Señor. ¿Cómo es tu sometimiento al Señor, mujer soltera, hasta ahorita? Muy casi no. Tienes que trabajarlo. Porque si no, al entrar al matrimonio, vas a causar muchos problemas a tu marido. Sigo leyendo el verso 23. Porque el esposo es ¿qué? Cabeza de la esposa. De la misma manera que Cristo es cabeza y salvador de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Verso 24. Así que las esposas deben estar sujetas en todo. Ese todo quiere decir en lo que es justo. Ese todo quiere decir en lo que Dios manda a sus esposos, así como la iglesia lo está a Cristo. Te enseño más sobre esto que te toca a ti, esposa. Someterse o estar sujetas es el acto de rendirse a la voluntad de su esposo. Te lo vuelvo a decir. Someterse o estar sujetas es el acto, entiéndase, la acción de rendirse a la voluntad de su esposo. Es decir, esposas deben ceder a las indicaciones o decisiones de sus esposos que estén dentro de lo legítimo. Lo vuelvo a decir, deben ceder a las indicaciones o decisiones de sus esposos que estén dentro de lo legítimo. Escuchen esto, esposas, futuras esposas. En todo matrimonio donde la señora o la esposa vive sometida a su marido, en ese matrimonio, escuchen señoras o futuras esposas, hay paz, buenas relaciones.
contentamiento y toda añadidura de parte de Dios. Si en su matrimonio no hay paz, si en su matrimonio no hay contentamiento, si en su matrimonio no hay añadiduras, ¿cuál es una de las causas? Que la esposa no se somete a su marido. Ay, pastor, pero es que mi marido no es cristiano. La Biblia no dice. Ay, es que mi marido es cristiano, pero es bien carnal. La Biblia no dice eso. A mí me manda que yo ame a mi esposa, ya todo lo que enseñé. A mí la Biblia me dice, tú amas a tu esposa. A mí me dice, provéele todo. A mí me dice, muérete por ella. Y yo lo hago, aunque mi esposa no haga esta parte. ¿Me estoy explicando? No estoy diciendo que no lo haga. Es decir, el modelo de Dios para el matrimonio cristiano no está condicionado o sujeto a que si el esposo hace lo que ya escuché, entonces la esposa lo hace. No, a eso no está sujeto. Por eso le estoy diciendo estas verdades. Donde una esposa está sometida a su marido, ahí hay paz, ahí hay buenas relaciones, ahí hay contentamiento, ahí hay toda añadidura de parte de Dios. Una función muy importante de la esposa, lo dijo el Señor ahí en Génesis 2:18, si gusta leerlo, de todas maneras su servidor le dará lectura. Ahí Génesis 2:18, voy a leer la versión Reina Valera 60, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y enseguida dijo esto, le haré ayuda idónea para él. La esposa, vea por dónde va la conferencia. La esposa es alguien que si se somete a Dios, que si está sujeta al mandamiento de Dios, va a trabajar unida a su marido y juntos van a conseguir múltiples propósitos. Eso quiere decir ayuda idónea. Alguien que trabaja en unidad o junto a su marido o junto a su esposo y por estar en esta condición consiguen múltiples propósitos. Donde hay un matrimonio bendecido es porque ahí hay un esposo que ama, que provee, que cuida, que sustenta, que protege, que se interesa por esa esposita. Pero hay una esposita sometida. Hay una esposita que trabaja codo con su marido para alcanzar diversos propósitos, empezando por la familia. ¿Cómo es una esposa ayuda idónea? Ve en su marido acciones, actuaciones que no están bien, de manera respetuosa y prudente, le dice, mira mi vida, aquí dice en la Biblia que esto que tú dices, esto que tú haces, esto que tú decides, no está bien. Esa es la ayuda idónea. Y el esposo se va a sonrojar, se puede poner medio molesto, pero tu mujer, como eres ayuda idónea, debes hacerlo de manera amable, prudente, diciéndole a Dios, le voy a decir esto a mi marido, Señor, ayúdame para que no se vaya a molestar, etcétera, etcétera, pero lo debes hacer. Pero ¿y qué con los hijos? O sea, la esposa es ayuda idónea, el marido, el esposo, el padre de instrucciones, pero la esposa respalda o enriquece esas instrucciones. ¿Para qué? Para que se logre el propósito de tener hijos e hijas que temerosos de Dios. Que esto lo enseñaré mucho más ampliamente en otra conferencia. Pero todo esto lo estoy narrando o lo estoy describiendo porque todo esto entra dentro de ¿qué? De un esposo o de una esposa según Dios o de acuerdo a Dios o de acuerdo al modelo de Dios. Veamos todo esto que ya le hablé ahorita, si fue cierto en Ruth. Ahí dice Ruth 2, 8 y 9. Ruth 2, 8 y 9. Vos se dirigió allí y le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí para espigar, no vayas a otros campos. Verso 9, sigue detrás de mis segadoras. Yo les he dicho a los hombres que no te molesten y cuando tengas sed,
bebe del agua que sacan los criados. ¿Qué le dijo Boaz a Ruth en los versos 15 al 17? 15 al 17 de Ruth 2 le dijo: y cuando volvió al trabajo nuevamente, Boaz le dijo a sus hombres que la dejaran espigar entre las gavillas sin prohibírselo, y que dejaran caer espigas con el propósito de que ella los recogiera y no la reprendieran. ¿Y qué hizo Ruth en el versículo 17? Ruth 2, verso 17, ¿qué dice? Ella trabajó ¿dónde? Allí, donde Boaz le dijo. Ella trabajó allí todo el día y en la tarde. Después de desgranar la cebada que había espigado, la midió y eran como 24 kilos. ¿Qué le estoy mostrando ahí con la actuación de Ruth? Que Ruth se sometió a su marido, aunque todavía no lo era, fue después. Que Ruth era ayuda idónea. ¿Haz esto? Sí, claro que sí, mi vida, lo puedo hacer. Hay ocasiones en que así va a pasar. La cabeza, el esposo, Dios lo bendijo con una empresa, y cuando hay necesidad de hacerlo, la esposa, ¿qué va a hacer? Pues ayudarlo de acuerdo a sus fuerzas, de acuerdo a su tiempo, porque se entiende, la esposa tiene muchas actividades en casa, con los hijos, con ella misma, pero se entiende que una esposa trabaja codo con codo, y aquí lo estamos viendo con Ruth, como ella, lo que le dijo Boaz, ella lo hizo. Pero ¿qué más vemos aquí en Ruth? Que Ruth, aparte de que era muy trabajadora, porque ya se los leía en el verso 17, que Ruth, aparte de que era muy trabajadora, tenía muy buenas relaciones con su suegra. ¿Tenía qué? Buenas relaciones con su suegra. ¿Qué dice Ruth 2:18? Ruth 2:18 dice: se los llevó a la ciudad y se los dio ¿a quién? A su suegra, juntamente con la comida que había sobrado. Eso es muy importante. Futuro esposo, quienes se van a casar, es muy importante que se den cuenta cómo es su futura esposa. Imagínate que te encuentras una novia supuestamente cristiana, ¿verdad? Cristiana, entrecomillado, y que te pone condiciones. Oye, cuando tú y yo nos casemos, a tu casa no voy. Es que no puedo ver a tu mamá. ¿Qué vas a hacer? Ah, sí, está bien. ¿Eso le vas a decir? Ya sospecha que ni cristiana es. ¿Qué nos dice la Biblia? Que el que no ama a su hermano, puede leerlo en 1 de Juan 3. El que no ama a su hermano, pues no es cristiano. O sea, por eso en el noviazgo es muy importante examinar muchas cosas. Hay mujeres que en las iglesias cristianas, que las pretendes para que sean tus esposas, tienen un tiempo de conocerse para ver si le solicitas que sea tu novia y luego tu señora, etcétera, etcétera, y te ponen condiciones. Sí, voy a ser tu novia, voy a ser tu esposa, pero no quiero que hagas esto, no quiero que hables allá, no quiero. No, pues no. El modelo que Dios diseñó, por eso es entre cristianos, y entre cristianos se entiende que varones y mujeres, ambos tienen los rasgos de un cristiano o de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado, solteros, solteras, con quién se van a unir. Les recuerdo, una vez casados es para toda la vida, para toda la vida. Pero además hay otros rasgos más de una esposa o de una futura esposa de acuerdo al modelo de Dios, como cuáles, por ejemplo, en Proverbios 31:12, Proverbios 31:12. Si gusta buscarlo, le doy lectura a este texto en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así Proverbios 31:12: le hace bien a su esposo toda su vida, nunca le traerá problemas. ¿Cómo es esta esposa? Le hace bien y nunca le causa problemas. La razón: una esposa cristiana trata a su marido con benevolencia y el respeto de una mujer que está consagrada a Dios. Repito, una esposa cristiana
trata a su esposo con benevolencia y el respeto de una mujer que está consagrada a Dios. Eso tienes que checarlo muy bien, futuro esposo. Si esa mujer no está consagrada a Dios, no. Pero si está en la iglesia, hermano, es servidora. Pues sí, pero ¿qué? Se cuela una que otra servidora que ni nacida de nuevo es. Muchos porque no se dan cuenta. Pero conforme uno va madurando, discierne y dice, ay, pero es necesario que una esposa o futura esposa se llene de estas cualidades para que de esta manera pueda vivir o tenga más bien su relación matrimonial al agrado de Dios. Por eso al final dice Pedro, por ejemplo, Sara obedecía a su esposa. Tenía su carácter Sarita, ¿no? Tenía una que otra fallita, pero generalmente se sometía. Y dice, ustedes son hijas. Por eso volví a leer el verso 6. Dice, ustedes son hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Cuando dice que ustedes son hijas y se refiere a Sara, aquí esa expresión hijas lo que significa es que si ustedes como esposas imitan la obediencia de Sara a su marido, entonces vienen a ser como ¿quién? Como Sara. Eso es lo que quiere decir aquí, hijas, pero era necesario explicarle. Entonces, continuando y casi cerrando, existen muchos más rasgos de un esposo, de una esposa cristiano, pero su servidor enseñó los rasgos que son, por decirlo así, elementales o que son necesarios o fundamentales. ¿Para qué? Para que nuestro matrimonio funcione bien los que estamos casados, o para quienes todavía no se casan y puedan elegir bien a su cónyuge. No se equivoquen después que ya están casados, porque como se los he dicho en la anterior conferencia y se los digo ahora, me da tristeza decirlo, pero hoy en día hay matrimonios o hay hombres, mujeres que se unieron en matrimonio delante de Dios y se están divorciando, y esa no es la voluntad de Dios, y mucho menos de cristianos, porque yo entiendo, hay muchas religiones que de alguna manera dicen que lo son, pero pues sabemos que no, y ellos se casan y ahí sí se divorcian, bueno, infinidad de veces. No, pero en un lugar donde Dios nos está enseñando, donde Dios está aquí, donde el Espíritu Santo está obrando, donde se entiende que hemos nacido de Dios, etcétera, etcétera, entonces aquí sí no cabe esto. No, los que nos casamos en Cristo es hasta que la muerte nos separe. Entonces es muy importante, soltero, soltera, tienes planes de casarte, ahí te di ya de parte de Dios cuáles son los rasgos, cuáles son las características de un esposo o de una esposa de acuerdo al modelo de Dios. Termino donde inicié, ahí en Génesis 24, 67. Génesis 24, 67. Leo nuevamente la versión Nueva Traducción Viviente. Dice aquí, luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Y aquí quiero hacer énfasis. Él, ¿quién? Isaac. Dice que la amó profundamente. ¿A quién amó profundamente? Pues a Rebeca. Y dice que ella, ¿quién es ella? Rebeca, dice, fue para él un consuelo especial. Casi concluyo. Este matrimonio muestra las características necesarias para mantenerse felices y en paz todo el tiempo que Dios nos dé vida. ¿Cuál matrimonio? El de Isaac y Rebeca. ¿Por qué? Porque el amor de Isaac para Rebeca nunca disminuyó, nunca se deterioró, fue el mismo siempre. Y lo mismo fue Rebeca hacia su esposo, porque Rebeca, ¿qué fue? Consuelo. ¿Qué quiere decir consuelo? Descanso, disminución de penas, disminución de cargas,
Y Rebeca le provocaba gozo, le provocaba fuerza en el ánimo, no le provocaba tristezas, mucho menos quebrantamientos. Finalmente, para quienes anhelemos, los casados, los que se van a casar, anhelemos un hogar donde digamos hogar, dulce hogar, necesitamos apegarnos al proyecto de Dios. ¿Necesitamos qué? Apegarnos al proyecto de Dios. Punto. Si usted y yo lo hacemos, créame, el Espíritu Santo obrará y usted y yo, los casados, los futuros esposos, esposas, tendremos estos frutos que harán que nuestro matrimonio sea armonioso. Oremos, por favor, como guste. Si gusta quedarse así sentado o de pie, como guste, oremos. Venimos delante de ti, Padre, darte gracias. Muchísimas gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje, Señor. Gracias por esta enseñanza. Reconocemos que todo lo que leímos es palabra tuya. Todo lo que leímos, Señor, son instrucciones tuyas a través de preceptos. Y todas son, Señor, para nuestra felicidad. Si tú eres casado o casada, tienes cosas que hablar con Dios, este es el momento. La enseñanza es muy importante, pero esta es la parte más importante. Ir a Dios y decirle: Señor, yo tengo planes de casarme. O Señor, yo estoy casado, estoy casada. Padre, de lo que hablaste esta noche, llegó a mi corazón, tocó mi espíritu, tocó mi alma en estos aspectos, Señor. Ahí habla con Dios, por favor, varón y mujer que estás aquí. Lo que escuchaste, lo que Dios te instruyó, lo que fue de manera específica para ti, ya sea para saber quién va a ser tu esposa, esposo, o si ya estás casado o casada, para lo que debes hacer si no lo estás haciendo. Simplemente decirle: Señor, yo soy esposo, soy esposa, y de lo que escuché, realmente a mí me falta mucho, o yo no he hecho nada, Señor, pero sí lo quiero hacer, porque quiero honrarte a ti con mi matrimonio. Ayúdame, Señor, para que lo que no he hecho con mi esposa, no hago como marido, no hago como esposa, por favor, yo lo haga. Y soltero, soltera, tú dile al Señor: gracias por instruirme, gracias por abrirme los ojos, gracias por abrirme el entendimiento, Señor, de las características, rasgos que yo debo tener, pero también de quién va a ser mi cónyuge. Te damos a ti la gloria y la alabanza y nuestro agradecimiento, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, estamos aquí. Que tengan una bonita noche. No le veo su rostro, no veo ahí sus lámparas, ¿verdad? pero qué bueno que estuvo aquí. Qué gusto